29 de agosto de 2025. 7 buques de guerra estadounidenses surcaban el mar Caribe bajo un sol abrasador. Sus estelas se extendían kilómetros, una estela de acero y poder. Oficialmente, Washington afirmó que era una misión contra los cárteles de la droga. Pero nadie que mirara el radar creyó esa historia. Porque no se trataba de una patrulla antinarcóticos. Era una fuerza de ataque. En su núcleo, un crucero clase Ticeroga repleto de misiles. Flanqueándolo, 2 destructores Arleigh Burke, con sus radares barriendo el cielo. En algún lugar bajo las olas, un submarino nuclear estadounidense acechaba en silencio. Y a bordo del buque de transporte anfibio, 2.800 marines afilaban sus cuchillos y revisaban sus fusiles. En total, más de 4.500 efectivos, una flota de invasión en miniatura. El destino, las aguas de Venezuela, el objetivo, el régimen de Nicolás Maduro. No se desvíen, porque en los próximos minutos verán lo cerca que están Estados Unidos y Venezuela de una confrontación que podría cambiar el mapa de Latinoamérica. En teoría, la orden del presidente Donald Trump buscaba estabilizar la región y atacar las operaciones de los cárteles. Axios reportó esa línea directamente desde la Casa Blanca, pero la realidad era obvia. No se envía un crucero, destructores, submarinos e infantes de marina para combatir al narcotráfico. Se los envía para derrocar gobiernos. Y Venezuela era el objetivo perfecto. Durante años, Maduro se había aferrado al poder a pesar de las sanciones, la hiperinflación y el aislamiento internacional. Con el respaldo de las armas rusas, el crédito chino y los asesores iraníes, Caracas se convirtió en una fortaleza, el régimen de Maduro sobrevivió a todos los intentos de expulsarlo. Pero ahora, con el aumento de los precios del petróleo y las elecciones estadounidenses a la vuelta de la esquina, Washington había elegido su momento. La escalada fue asombrosa. Fotos satelitales mostraron a los marines estadounidenses realizando ejercicios en las islas del Caribe pocos días antes de que zarpara la flota. Los E-7 de la Fuerza Aérea descargaron suministros en Puerto Rico. Los F-35 se desplegaron en bases aéreas de Florida. Sus rutas de patrullaje se acercaban cada vez más al espacio aéreo venezolano. Cada movimiento denotaba preparación. En Venezuela, sonaron las alarmas. El gobierno declaró una mayor preparación para la defensa. Las baterías de misiles S-300 y Buk, suministradas por Rusia, se posicionaron en torno a Caracas. La Armada de Venezuela, lanchas patrulleras irrumpieron en el delta del Horno y la propaganda resonó en la televisión estatal. Vienen los yanquis. Pero esto es lo que diferencia a este enfrentamiento de anteriores. Maduro no está solo. Rusia tiene asesores en Venezuela. China invierte en sus yacimientos petrolíferos. Irán ha suministrado discretamente drones y entrenadores de milicias. Si Estados Unidos actúa, no solo Maduro reaccionará. Podría desencadenar una reacción en cadena global. Y aquí es donde quiero tu opinión. Deja un comentario abajo. ¿Crees que la acción de Trump se trata de combatir a los cárteles o es el primer paso de una operación para cambiar el régimen? A las 20, la flota estaba a menos de 200 metros de la costa venezolana. Los pescadores informaron haber visto las siluetas de destructores estadounidenses en el horizonte. En tierra, soldados venezolanos cavaban trincheras en las playas, con las manos temblorosas mientras observaban el mar. El propio Maduro apareció en televisión, flanqueado por generales, jurando luchar hasta el último hombre. Pero sus ojos lo delataron. Sabía lo que todos sabían. Estados Unidos no fanfarroneaba. Y el riesgo era enorme. Si los marines estadounidenses pisaban suelo venezolano, el Caribe explotaría. Las milicias guerrilleras leales a Maduro tenderían emboscadas a los convoys. Los asesores rusos podrían morir en combate. Los activos petroleros chinos podrían ser confiscados o destruidos. Irán podría enviar drones, como ya ha hecho en Ucrania y Oriente Medio. Una chispa y, de repente, la crisis caribeña podría convertirse en una confrontación global. Síganme, porque en el próximo capítulo analizaremos con exactitud cómo está armada esta flota y qué ocurrirá si se dispara el primer tiro.
Verán por qué los estrategas militares lo consideran el enfrentamiento más peligroso en Latinoamérica desde Panamá en 1989. Esto es poder naval. Si quieren saber la verdad sobre por qué 4.500 marineros e infantes de marina estadounidenses se enfrentan ahora al régimen de Maduro, denle me gusta, suscríbanse y conviértanse en patrocinadores. Y no olviden, díganme en los comentarios. ¿Se trata realmente de drogas o de derrocar a un gobierno? Porque una cosa está clara, la flota estadounidense ha llegado y el tiempo corre para Venezuela. La noche caribeña era engañosamente tranquila, pero bajo la superficie, la potencia de fuego estadounidense aguardaba. 7 buques de guerra estadounidenses, 4.500 marineros e infantes de marina estaban ahora posicionados a menos de 200 metros de la costa de Venezuela. Para el mundo, Washington todavía lo llamaba una operación anticartel. Pero cada marinero a bordo sabía la verdad. Esta era una flota de invasión en todo menos en el nombre. En el centro de la formación estaba el USS Lady Gulf, un crucero de clase Ticonderoga. Sus cubiertas llevaban más de 120 celdas de lanzamiento verticales, cada una capaz de disparar misiles de defensa aérea SM-2, misiles de crucero de ataque terrestre Tomahawk o armas antisubmarinas AS-Rock. En términos sencillos, el Lady Gulf podría eliminar la red de defensa aérea de Venezuela o arrasar una refinería de petróleo con un solo paquete de ataque. Protegiendo sus flancos estaban 2 destructores de clase Arleigh Burke, el USS Ross y el USS Metro. Cada uno llevaba 96 celdas de lanzamiento propias, conjuntos de radar barriendo el horizonte como ojos imperturbables. Juntos, el crucero y los destructores formaban un escudo y una espada. Cualquier avión de combate venezolano que se atreviera a despegar sería rastreado, localizado y destruido en cuestión de minutos. En algún lugar invisible, un submarino de ataque nuclear clase Virginia rondaba las aguas. Su presencia no fue anunciada, pero todos sabían que estaba allí. Armado con misiles de crucero Tomahawk y torpedos, era el fantasma de la flota. Si Venezuela intentaba ordenar su pequeña armada, el submarino los eliminaría incluso antes de que zarparan. Y entonces llegó el verdadero mensaje, los marines. Casi 800 personas a bordo del USS Wasp, un buque de asalto anfibio, junto con miles de marineros y personal de apoyo. Aviones Harrier y helicópteros se alineaban en su cubierta de vuelo, listos para llevar tropas a las playas venezolanas. Dentro del barco, vehículos de asalto anfibio y aerodeslizadores esperaban, con los motores en marcha. Esto no era una operación antinarcóticos. Era una fuerza de desembarco. No se alejen porque en un momento verán exactamente qué sucede si estos marines pisan suelo venezolano. En tierra, los generales venezolanos se apresuraron a prepararse. Las baterías de misiles S-300, suministradas por Rusia, se trasladaron a posiciones defensivas. Los viejos aviones de combate Sukhoi fueron retirados de los hangares. Las unidades de la milicia cavaron búnkeres a lo largo de la costa, difundiendo propaganda sobre la defensa de la revolución. Pero en el fondo sabían que el desequilibrio era alarmante. Estados Unidos no solo trajo barcos. Trajo dominio aéreo. En bases aéreas de Puerto Rico y Florida, escuadrones de cazas furtivos F-35 Lightning II estaban en espera. En cualquier ataque inicial, estos aviones barrerían el cielo, destruyendo los anticuados cazas venezolanos incluso antes de que despegaran. Y luego llegó el grupo de portaaviones. Aunque aún no confirmado por Washington, filtraciones de inteligencia sugerían que el USS George Washington, un portaaviones de propulsión nuclear, navegaba hacia el sur. Si ese barco llegaba, se acabaría la partida. Con más de 60 aviones de ataque a bordo, Venezuela no solo enfrentaría un bloqueo, sino la aniquilación aérea. Y quiero su opinión. ¿Creen que Maduro se mantendrá firme y luchará o se rendirá una vez que Estados Unidos demuestre su poder de fuego? Dejen sus opiniones en los comentarios. La comparación con operaciones anteriores de Estados Unidos era inevitable. En 1989, Estados Unidos invadió Panamá con 27.000 soldados para derrocar a Manuel Noriega. Esa operación duró días.
Ahora, con menos de 5.000 efectivos y tecnología mucho más avanzada, Estados Unidos, en teoría, podría derrotar a Venezuela en cuestión de horas. Misiles de crucero, cazas furtivos, desembarcos de marines, un ataque coordinado, y Caracas podría caer. Pero aquí está el peligro: Venezuela no es Panamá. Maduro tiene aliados poderosos. Rusia tiene asesores militares en el país. China ha invertido miles de millones en sus yacimientos petrolíferos. Irán ya ha proporcionado drones y equipo de guerra electrónica. Si los misiles estadounidenses comienzan a volar, esos activos extranjeros podrían ser destruidos. Y eso provocaría represalias, no solo de Caracas, sino también de Moscú, Pekín y Trans. Por eso los estrategas militares lo llaman un polvorín. Una chispa, un disparo de ira, y el Caribe podría desencadenar la confrontación más peligrosa de Latinoamérica en una generación. Estén atentos porque en el próximo capítulo les mostraremos los escenarios que más teme la inteligencia estadounidense: asesores rusos asesinados, activos chinos destruidos e Irán interviniendo con drones. Y créanme, no se querrán perder lo que viene a continuación. Esto es el poder de la Armada. Si crees que el mundo necesita saber lo que está sucediendo en las costas de Venezuela, dale me gusta, suscríbete y conviértete en un patrocinador. Y no lo olviden, díganme en los comentarios, ¿creen que esto se trata realmente de cárteles o es un cambio de régimen disfrazado? Porque una cosa es segura: la flota está armada, los marines están listos y la historia espera a ver si se dispara el primer tiro. El reloj dio la medianoche sobre Caracas, pero la capital venezolana no dormía. La noticia era imposible de ignorar. Los marines estadounidenses estaban en alta mar y su desembarco podría comenzar en cualquier momento. Maduro apareció de nuevo en la televisión estatal, con el puño en alto, jurando que Venezuela jamás se doblegaría. Pero detrás de él, sus generales intercambiaron miradas nerviosas. Sabían lo que se avecinaba. Y también Rusia, China e Irán. Porque Venezuela no está sola. Durante años, ha sido cliente de Moscú, deudora de Pekín y aliada de Trump. Y las tres potencias vieron a la flota estadounidense como lo que era. No una misión de cárteles, sino un cambio de régimen. Y si los primeros estadounidenses llegaban a las playas venezolanas, estaban listos para responder. No se alejen, porque este es el escenario que más teme la inteligencia estadounidense. Un desembarco local se convierte en una confrontación global. Las primeras advertencias llegaron de Moscú. A las pocas horas de la llegada de la flota estadounidense, Rusia desplegó sus bombarderos de largo alcance. 2 Blackjack 160 despegaron de la base aérea de Engels, armados con misiles de crucero, en patrullas aéreas para recordarle a Washington que Rusia podía contraatacar. Los informes de inteligencia sugerían que Moscú ya había entregado misiles tierra-aire adicionales a Venezuela, enviados discretamente en aviones de carga bajo la cobertura de ayuda humanitaria e integrados en el ejército de Maduro. Asesores, entrenadores, técnicos, tal vez incluso fuerzas especiales rusos. Si esos hombres murieran en un ataque estadounidense, Rusia no se quedaría callada. La respuesta de China fue más discreta, pero igual de peligrosa. Pekín ha invertido miles de millones en el sector petrolero venezolano, utilizándolo como punto de apoyo en el hemisferio occidental. Las estaciones de inteligencia chinas monitorean los movimientos estadounidenses desde bases en el Caribe. Los analistas advierten que si las fuerzas estadounidenses destruyen activos, plataformas petrolíferas, oleoductos o contratistas chinos, Pekín podría tomar represalias económicas o militares. Y con un grupo de destructores chinos ya desplegado en el Atlántico para ejercicios, la posibilidad de un encuentro en el mar es real. Y luego está Irán. Ya se han avistado drones iraníes en almacenes venezolanos. Vehículos aéreos no tripulados tipos Shad, los mismos que se usaron contra Ucrania, ahora en manos de las milicias de Maduro. Si los marines desembarcan, Teherán podría desatar una avalancha de drones sobre los cielos venezolanos, convirtiendo las playas en zonas de muerte. Irán tiene todos los incentivos para probar sus armas contra las fuerzas estadounidenses. Y Venezuela ofrece el campo de batalla perfecto. Y aquí es donde quiero tu opinión.
Deja un comentario abajo. Si los asesores rusos o los activos chinos son atacados, ¿crees que Estados Unidos debería redoblar esfuerzos o ceder para evitar la Segunda Guerra Mundial? Los ejercicios de guerra del Pentágono ya predijeron esta pesadilla. Una fuerza de desembarco estadounidense asalta las playas. Las milicias venezolanas resisten, pero colapsan en cuestión de días. Sin embargo, en el caos, los asesores rusos mueren. China pierde activos petroleros. Los drones iraníes atacan un destructor estadounidense, dañándolo. De repente, lo que se suponía que sería una operación corta se convierte en una confrontación en 3 frentes. El Caribe se convierte en un tablero de ajedrez donde 3 superpotencias se enfrentan a Estados Unidos. Y la cosa no acaba ahí. Analistas advirtieron que Cuba, Nicaragua e incluso regímenes afines en África podrían abrir sus puertos a despliegues navales rusos o chinos. Lo que comienza como un conflicto localizado podría desencadenar una reorganización global de alianzas. Hay mucho en juego. Las reservas de petróleo de Venezuela se encuentran entre las mayores del mundo. Si Estados Unidos las confisca, debilita el control de China. Si Maduro sobrevive, la credibilidad de Washington se derrumba. En cualquier caso, Rusia, China e Irán están comprometidos. Y los 3 lo saben. Si Estados Unidos gana en Caracas, proyectará poder en Latinoamérica durante una generación. Por eso no pueden permitirse que Maduro caiga fácilmente. Y por eso los estrategas estadounidenses temen más la escalada que el desembarco mismo. Estén atentos porque en el próximo capítulo analizaremos el escenario de pesadilla. El primer disparo, marines en suelo venezolano, drones sobrevolando, asesores rusos muertos y el Caribe sumido en el caos. Y verás por qué los historiadores militares ya llaman a esto la crisis de los misiles cubanos de nuestra generación. Esto es poder naval. Si crees que el mundo necesita saber lo cerca que estamos de un choque de superpotencias en Latinoamérica, dale a me gusta, suscríbete y conviértete en patrocinador. Y no olvides comentar. ¿Debería Estados Unidos avanzar y arriesgarse a una guerra mundial o contenerse y dejar que Maduro se quede? Porque de una forma u otra, se acerca el momento decisivo. Y el mundo está observando. Amaneció en el Caribe. El mar estaba en calma, pero el aire era denso, con el silencio previo a una tormenta. Frente a la costa venezolana, la flota estadounidense había cambiado de formación. Los buques de asalto anfibios dirigieron sus ramas hacia las playas. Los rotores de los helicópteros giraron. Los motores de los aerodeslizadores rugieron al cobrar vida. La orden había sido dada. Los marines desembarcarían. Desde las cubiertas del USS Wasp, los vehículos de asalto anfibios se lanzaron al agua. Los aerodeslizadores se deslizaron sobre el agua. Sus bodegas de carga se llenaron de vehículos blindados. En lo alto, los MV-22 Ospreys transportaban escuadrones de marines hacia la costa. La invasión había comenzado. En tierra, las tropas venezolanas se prepararon. Los milicianos se atrincheraron en búnkeres. Los lanzadores S-300, suministrados por Rusia, giraron hacia el cielo. Los altavoces de propaganda entonaron el himno de la República Bolivariana. Pero el primer contacto no provino de los marines, sino del cielo. Destructores estadounidenses lanzaron misiles de crucero Tomahawk en salvas coordinadas. Decenas de ellos se adentraron rápidamente tierra adentro, impactando rádares, baterías semifortificaciones costeras. Las explosiones resonaron por la costa, sacudiendo búnkeres y silenciando a las tripulaciones de los misiles. En cuestión de minutos, las defensas exteriores de Venezuela fueron destrozadas. Entonces llegó el contraataque. Desde hangares ocultos en el interior, un enjambre de drones Shah, de fabricación iraní, despegó hacia el cielo, zumbando hacia las zonas de aterrizaje. Operadores en Caracas los guiaron hacia la fuerza anfibia. Por un momento, las lanchas de desembarco estadounidenses estuvieron en peligro, pero un F-35 estadounidense se abalanzó sobre ellos, con sus sensores fijos en los drones. Los misiles volaron a toda velocidad. Uno a uno, los drones explotaron en el cielo, arrojando escombros en llamas al mar. Aún así, algunos lograron escapar.
Un dron se estrelló contra un aerodeslizador, detonando una bola de fuego. Los marines se apresuraron a entrar, olas, armas en alto mientras una columna de humo negro se elevaba desde el naufragio. Por primera vez, se confirmaron bajas estadounidenses. No dejen de hacer clic, porque este fue el momento en que el mundo contuvo la respiración. Cuando un desembarco local en Venezuela colisionó con una potencia global en tierra, los marines avanzaron, asegurando la cabeza de playa. Las milicias venezolanas dispararon sin control, sus rifles de la era soviética no podían competir con la precisión estadounidense. Pero entonces llegó la escalada que la inteligencia estadounidense temía. Un escuadrón de aviones de combate venezolano Su-30, guiados por asesores rusos, despegó de Caracas. Sus objetivos, los buques anfibios estadounidenses en alta mar. En cuestión de minutos, estalló la pelea aérea. Los F-35 estadounidenses apuntaron, lanzando misiles a través de la bruma matutina. Un avión venezolano se incendió. Otro dio media vuelta y huyó, pero no antes de que se confirmara la muerte de un asesor ruso que volaba como observador en el accidente. Moscú no lo ignoraría. Y China. Las imágenes satelitales pronto confirmaron que misiles de crucero estadounidenses habían impactado en un complejo de refinería de petróleo, en parte propiedad de una corporación estatal china. Las llamas iluminaron el horizonte, lanzando humo negro al cielo. Miles de millones de dólares en activos destruidos. La indignación de Pekín fue inmediata. La venganza de Irán llegó minutos después. Los operadores lanzaron otra oleada de drones, no contra los marines que desembarcaban, sino contra la propia flota estadounidense. Un dron pasó desapercibido y se lanzó en picado hacia el USS Ross, un destructor Orly Burke. Golpeó la popa, detonando con una atronadora explosión. El equipo de control de daño se apresuró a contener los incendios mientras sonaban las alarmas. El destructor permaneció a flote, pero herido. Y aquí es donde quiero saber tu opinión. Deja un comentario ahora mismo. Si estuvieras en Washington, ¿insistirías en el asalto o te detendrías antes de que esto se convierta en una guerra global? Al mediodía, las playas estaban en manos estadounidenses. Los marines izaron la bandera de las barras y estrellas sobre un puesto de mando venezolano capturado. Maduro huyó tierra adentro, difundiendo discursos frenéticos sobre la resistencia. Pero el daño ya estaba hecho. Asesores rusos habían muerto. Activos chinos incendiados. Un buque de guerra estadounidense fue alcanzado. Y los drones iraníes habían derramado sangre. Ya no se trataba de Venezuela. Se trataba de Estados Unidos y tres potencias rivales que chocaban en un mismo campo de batalla. El Caribe se había convertido en el nuevo polvorín del mundo. Y cada minuto que los marines avanzaban tierra adentro, la mecha se apagaba menos. Quédense conmigo porque en el capítulo final revelaremos lo que viene a continuación. ¿Redoblará Washington su marcha hacia Caracas? ¿O el miedo a la Segunda Guerra Mundial obligará a una retirada repentina? La respuesta los impactará. Esto es Poder Naval. Si creen que el mundo debe ver lo cerca que estamos de un enfrentamiento global, denle a me gusta, suscríbanse y conviértanse en patrocinadores. Y no olviden comentar. ¿Debería Estados Unidos quedarse y terminar el trabajo o retirarse antes de que sea demasiado tarde? Porque el primer disparo ya se ha disparado y el siguiente podría decidir el destino del mundo. Al anochecer del 29 de agosto, el humo aún se cernía sobre la costa venezolana. Las playas estaban marcadas por cráteres, agujeros ennegrecidos de aerodeslizadores y armas abandonadas de la milicia. Los marines estadounidenses mantuvieron sus posiciones, cansados pero firmes, mientras los destructores estadounidenses en alta mar volaban en círculos como lobos, con sus cañones aún calientes por la batalla. Pero la victoria tuvo un precio. Y fue un costo que sacudió a Washington hasta la médula. Un destructor estadounidense destrozado por un dron iraní. Marines muertos en la playa. Asesores rusos confirmados muertos en combate. Una refinería de propiedad china en llamas. Y Maduro, aunque debilitado, aún con vida, reuniendo a sus leales restantes tierra adentro. El Pentágono lo calificó de éxito táctico.
Pero la Casa Blanca vio algo mucho más peligroso. Una chispa que podría encender el mundo. Porque a las pocas horas de los primeros desembarcos estadounidenses, Moscú emitió un comunicado furioso. La televisión estatal rusa mostró los rostros de sus especialistas militares caídos en Venezuela y prometió represalias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó la destrucción de sus inversiones petroleras, advirtiendo a Washington que los intereses de China no serán violados sin consecuencias. Y en Trán, los intransigentes celebraron abiertamente el ataque con drones contra el USS Ross, declarándolo una prueba de que el imperio estadounidense puede desangrarse. Por primera vez en décadas, tres potencias rivales se habían desangrado a la vez y todas por la mano de Estados Unidos. No deje de leer porque aquí es donde la historia pasa de la batalla a una política arriesgada, donde una decisión en Washington podría determinar si esto termina en Caracas o en la Segunda Guerra Mundial. En la sala de crisis, el presidente Trump enfrentó la decisión más difícil de su segundo mandato. Sus generales lo instaron a avanzar, tomar Caracas, derrocar a Maduro y concluir la misión. Argumentaron que Estados Unidos ya había cruzado la línea. Retroceder ahora parecería una debilidad. Pero sus asesores políticos advirtieron del desastre. Con asesores rusos asesinados y activos chinos destruidos, cada paso más profundo en Venezuela corría el riesgo de represalias directas. La crisis del Caribe ya no se trataba solo de Maduro. Se trataba de Estados Unidos contra Moscú, Pekín y Trump, todos a la vez. Los analistas la compararon con la crisis de los misiles de Cuba de 1962. En aquel entonces, el mundo también se tambaleaba al borde de la catástrofe. Pero había una diferencia. Esta vez, ya se habían disparado, ya se habían perdido vidas. Y la presión no era solo militar. En toda Latinoamérica, los gobiernos se dividían. Colombia y Brasil manifestaron discretamente su apoyo a la intervención estadounidense. Pero México, Argentina y otros países la condenaron, calificándola de invasión con pretextos falsos. En Europa, los aliados de la OTAN estaban inquietos. Algunos apoyaban la postura de Washington contra Maduro. Otros temían una escalada hacia una guerra global. La propia alianza parecía tensarse bajo el peso de la decisión. Sobre el terreno, en Venezuela, los marines se preparaban para el siguiente avance. Convoys de vehículos blindados avanzaban tierra adentro, con nubes de polvo elevándose tras ellos. La resistencia era dispersa, pero creciente. Emboscadas guerrilleras alcanzaban las rutas de suministro. Drones hostigaban las zonas de aterrizaje. Y cada vez que volaba una bala, el riesgo de matar a otro asesor ruso, chino o iraní se acentuaba. Y aquí es donde quiero tu opinión. Deja un comentario ahora mismo. ¿Debería Estados Unidos terminar la tarea y derrocar a Maduro incluso si se arriesga a una guerra global? ¿O debería Washington retirarse antes de que la crisis del Caribe se descontrole? Al anochecer, la flota estadounidense aún controlaba la costa. Maduro seguía aferrado al poder y el mundo aún contenía la respiración. Ya no se trataba de cárteles. Ya ni siquiera se trataba de Venezuela. Se trataba del orden global. Quien lidera, quien sigue y quien se atreve a desafiar. Para Estados Unidos, la decisión era brutal. Avanzar y arriesgarse a una guerra con tres superpotencias. Retirarse y dejar que Maduro se alce con la victoria, envalentonando a sus rivales en todo el mundo. De cualquier manera, la historia quedaría escrita a fuego. Esto es poderío naval. Si quieres que el mundo sepa la verdad sobre lo cerca que estuvimos de un enfrentamiento entre superpotencias en el Caribe, dale a me gusta, suscríbete y conviértete en patrocinador. Y no olvides comentar. Si estuvieras en la Casa Blanca, ¿terminarías la lucha o te retirarías antes de que el mundo arda? Porque las playas de Venezuela pueden decidir más de un régimen. Pueden decidir el destino del siglo XXI.